Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Todo Biblia Atalaya de Sion. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en el lugar en donde nos estén viendo. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es hablar sobre un punto conflictivo, que es sobre el tema del sábado, o el día de reposo, o el sábado, ¿sí? El famoso sábado. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar el tema. ¿Por qué algunas religiones guardan el viernes? ¿Por qué otras guardan el sábado? ¿Y por qué la mayoría de los cristianos en todo el mundo guardan el domingo? Bueno, nosotros ahora vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a esto? Dios mismo, el que creó el mundo, nos dice en Génesis 2, versículos del 1 al 2, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Adán y Eva, si seguimos leyendo en el versículo 3, también guardaron el sábado. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense, queridos amigos, que no solamente Dios creó el sábado, sino que también reposó en él y lo santificó, lo apartó para nosotros. Entonces, también es para el mismísimo pueblo de Dios la importancia de poder guardar el día de reposo, de poder descansar, los beneficios que nos trae poder descansar en ese día. Porque 6 días trabajamos, más el séptimo día, Dios nos los dio para poder reposar de toda la obra que nosotros estamos haciendo. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 16, versículo de 4 al 5, donde exclusivamente se le ordena que el pueblo de Dios guarda ese día. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. También los profetas, en Ezequiel 20:20, se nos habla de que ellos guardaron el santo día de reposo y que es una señal entre Dios y nosotros. Dice: santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es importantísimo y de suma importancia, valga la redundancia, que el santo día de reposo es una señal de que Dios es el verdadero y único Dios y que quiere tener una conexión especial con nosotros a través de ese día. Jesús, el mismo Hijo de Dios, en Lucas capítulo 4, versículo 16, podemos ver que Él lo guardó. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué pasa con respecto a María, la madre de Jesús? Bueno, ella misma también guardó el sábado. En Lucas 23:54 se nos cuenta que dice que era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Ella prefirió guardar el sábado antes de preparar el cuerpo de su hijo. Los apóstoles o los discípulos de Cristo en Hechos capítulo 17, versículo 2, habla de que Pablo acostumbraba, junto con los demás discípulos, por 3 días de reposo,
discutían diferentes tipos de doctrinas, y sigue diciendo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Eso lo podemos ver también en el capítulo 18 y versículo 4 del libro de Hechos. Entonces, hasta ahora vimos cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ve claramente que el día sábado es el día verdadero del Señor. Pero algunos se preguntan, ¿fue exclusivamente guardado para los judíos? No, ya lo vimos y refutamos con la palabra de Dios de que Dios mismo, Adán y Eva, los profetas, los discípulos de Cristo, la madre de Jesús, el mismo Jesús, Hijo de Dios, lo guardaban. Entonces no era exclusivamente para los judíos, sino que podemos decir aún que Jesús, cuando vino a esta tierra y comenzó su ministerio, él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para darle cumplimiento. En lugar de abolir el sábado, cuidadosamente Jesús enseñó cómo debería ser observado. O sea que no se representa ninguna institución judía, dado que fue establecido 2300 años antes de que existiera cualquier judío. Se constituye entonces la señal del Dios verdadero, señal mediante la cual sabremos diferenciar al Dios verdadero de los dioses falsos, ¿sí? Dios permitió entonces la destrucción de Jerusalén por haber violado el sábado. Eso lo podemos ver en Jeremías 17:27, también en Isaías 56, del 6 al 7, Dios ha pronunciado una bendición especial para todos los gentiles que lo guarden. El Señor nos pide que lo llamemos glorioso también al sábado. Isaías 58:13 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Debemos tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿sí? De quienes se deleita en llamarlo en el antiguo sábado judío. Por lo general se los dice así, o yugo de servidumbre. Entonces, acá hablamos de quién cambió el día de reposo. ¿Por qué alguien cambió el día de reposo? ¿Dios o un poder terrenal? ¿Tiene ese imperio terrenal poder para cambiar ese día? ¿Quiénes guardaban el domingo en la antigüedad? ¿El sábado sigue vigente para guardarlo como verdadero día de reposo en nuestra actualidad? ¿Seguirá siendo guardado en el cielo? Eso lo podemos ver en Isaías 66, 22 y 23. Porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, fíjense en la importancia que tiene el sábado de que se va a seguir guardando en el cielo. Pero estábamos hablando de un cambio, ¿sí? ¿Quién quiere cambiar el día de reposo? El domingo no es un día de reposo. Podemos ver que en el Nuevo Testamento aparece 8 veces la expresión primer día de la semana o comienzo de la semana. Nunca se dice que sea de reposo, referida al domingo. Hay muchos versículos bíblicos que hablan con respecto a eso. Pero Dios jamás autorizó ese cambio. Todas las veces se le asigna el nombre primer día de la semana sin atribuirle significación religiosa. En contraposición, 59 veces se refiere al sábado usando la palabra sábatón, que significa reposo. Pueden leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarán una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos, dijo el cardenal
Ibson, en el tomo La fe de nuestros padres, página 98, en el año 1928. Fíjense en que un cardenal mismo dijo que las escrituras y la observancia del sábado ellos jamás la santificaron, la autorizaron. Sacado de una encíclica católica, es decir, ellos mismos aseguran que tienen autoridad para poder hacerlo. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es mostrarles un video con respecto a la encíclica papal del Laudato Si, confirmando que ellos mismos reconocen que el sábado es el día verdadero de reposo, pero que lo cambiaron sin tener ningún tipo de autoridad. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado, después de que hallaran vacío el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario si se considera que el sábado, el séptimo día, como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. El Catecismo afirma que este cambio fue realizado en honor a la resurrección de Cristo. Sin embargo, ni Jesús ni los apóstoles ordenaron este cambio. Y afirman, si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. ¿Cómo se efectuó el cambio? Ese cambio del día sábado al domingo, como recién estuvimos viendo en el video. La Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Porque eso es lo que nosotros queremos fijarnos, ¿no? La Biblia predice atentados graves contra la santa ley de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 7 versículo 25 y después capítulo 8 versículo 12. Lo leemos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí la palabra de Dios claramente habla de quiénes son los que cambiaron el sábado por el domingo. Habla de pensar cambiar los tiempos y la ley. Habla de que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, asimismo, los apóstoles previenen a los cristianos sobre la apostasía y la introducción de herejías en el seno de la Iglesia. Ese cambio no fue hecho por Cristo ni por los apóstoles, sino que sobrevino poco a poco en una iglesia que se había apartado de los principios eternos de la ley de Dios. Entraron en la iglesia miles de paganos que no estaban plenamente convertidos y que adoraban al sol, cuyo culto se hacía en el primer día de la semana. Primer día de la semana, el domingo, se lo asemejan a la adoración al sol. Durante un tiempo se guardaban los 2 días, hasta que Constantino emitió su famoso decreto para el cual ordenaba que se santificara únicamente el domingo.
Dice el decreto de Constantino: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Fíjense que lo confirma, el domingo. Neander, notable profesor de historia eclesiástica de Berlín, declara: la fiesta como todas las fiestas, no fue jamás sino una ordenanza humana. Los apóstoles no soñaron con elegir un mandato divino al respecto, como tampoco soñó la Iglesia apostólica primitiva con trasladar al domingo las prescripciones del sábado. Dios jamás podrá aprobar dichos cambios. Nuestro Señor Jesucristo reprochó severamente a quienes anteponen esas enseñanzas humanas a las divinas. Ahora lo que nosotros vamos a ver es que algunas denominaciones religiosas sacan de contexto y también tergiversan algunos versículos de la Biblia con respecto a si hay que guardar el sábado o no, o hay que guardar el domingo, que por la mayoría de los cristianos guardan el domingo por eso, y utilizan en especial dos versículos en particular que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 17, donde se nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todas las cuales sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? Bueno, que en Colosenses, justamente capítulo 2, versículo 16, comienza con las palabras por tanto. Pablo dice el por tanto, indicando que una amonestación que surge de Pablo anteriormente, porque nosotros no podemos sacar de contexto un versículo, sino tenemos que ver qué es lo que nos viene diciendo Pablo anteriormente. Por eso en los versículos 12 y 13 enfatiza suficiencia de la salvación de Jesucristo. Y también enfatiza la certeza y la plenitud del perdón divino mencionados en esos versículos 12 y 13, donde Pablo utiliza una metáfora legal en el versículo 14. Fíjense lo que dice: Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándolos en la cruz. Significado del acta, vamos a ver eso. ¿Qué es lo que significa un acta? Son numerosas las identificaciones sugeridas para el acta, y la más probable es la ley mosaica, o en su mayoría lo que nosotros conocemos, los ritos del Levítico. En Efesios 2:15, la palabra griega relacionada es dogmasi, traducida diversamente como ordenanzas, requerimientos, decretos o demandas legales. Tal vez se refiere a la demanda de la ley mosaica, ¿sí? Nosotros podemos hacer la diferencia que la ley mosaica, ¿sí?, es las leyes ceremoniales, y el decálogo de Dios o los 10 mandamientos de la ley moral. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá la diferencia? ¿Qué es lo que se abolió? Se abolió la ley ceremonial, las leyes mosaicas, aquellos ritos levíticos, como nos dice, de algunos sábados, que menciona ahí en Colosenses 2:16, y no el sábado que tenemos o que nos menciona en la ley moral o el decálogo de Dios. Esa expresión de la ley de los 10 mandamientos expresada en ordenanza claramente hace referencia entonces a una ley mosaica y no a la ley de Dios mismo, esa ley moral. Lo que vamos a ver también, otro versículo sacado en contexto, es en Romanos 14:5. ¿Sí? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Romanos 14:5. Dice: uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. ¿Qué es lo que se nos explica en este versículo?
Aquí Pablo hace referencia a los días especiales de los judíos del calendario, aparte del sábado semanal. Tales días incluían no solamente los festivales de la ley de Moisés, registrado en Levítico 23, si ustedes pueden buscar en sus casas, Levítico capítulo 23, allí se registran todos los diferentes tipos de fiestas judías, donde se habla, por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Sino también se habla de festivales post-mosaicos como el Purim y unos festivales post-bíblicos como la fiesta de la dedicación. Además estaba también la observancia de la luna nueva, el primer día de cada mes lunar, se le dice. Algunos de estos días eran observados como sábados, ¿sí? Por eso se ve esa confusión o que quieren sacar de contexto, pero que esos días en los cuales descansaban del trabajo, pero diferentes del sábado semanal en diversos sentidos. De acuerdo con la analogía de la Escritura y particularmente con la enseñanza de Pablo, puede considerarse apropiadamente que Romanos 14:5 se refiere a los días sagrados ceremoniales de las instituciones levíticas. La obligación de observarlos está claramente abrogada en el Nuevo Testamento. O sea, lo que nosotros vemos acá, en definitiva, es que el sábado bíblico de la ley de Dios moral de los 10 mandamientos no fue abolida, sino que acá se nos habla de los sábados como las fiestas especiales de los judíos, ¿sí? Que eso sí fue abolido, y como vimos en los decretos que Jesús clavó en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, allí vemos la diferencia y se nos deja en claro que el sábado, día de reposo, que fue instituido por Cristo, ¿sí? Desde la creación del mundo, es santificado por Dios. Fue creado por Él y que lo intentan cambiar, como recién lo hemos visto. Después de haber pisoteado durante muchas generaciones y muchos años el santo día de reposo, finalmente va a ser restaurado en los últimos días, ¿sí? Como hemos visto en Isaías 66, 22 y 23, de que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, el día sábado va a ser restaurado. Y también va a ser defendido por los cristianos verdaderos que siguen a Cristo y lo adoran. Pero a veces nos hacemos una pregunta: ¿por qué la mayoría de los cristianos pisotean el sábado? ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no se respeta ese día? Claramente porque les queda muy cómodo o no quieren salir en su zona de confort o no quieren dejar el trabajo, ¿sí? Hay muchas cuestiones allí, porque también puede ser que si trabajan en sábado hay que dejar de hacer muchas cosas importantes para su vida, pero sin embargo nosotros fijémonos en esto: está en juego nuestra salvación, ¿sí? Nuestra salvación está en seguir a Cristo o no, así de fácil. Nosotros, el mismo Dios, podemos ver que guardó el sábado y lo santificó, asimismo su Hijo Jesucristo, que lo guardó y que dijo que no hay que abolir, que no vino a abolir sino a cumplir. Vimos muchas pruebas en la Biblia que habla con respecto a eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder cambiar ese día de reposo? Sino más que tenemos que tomar una decisión, justamente de lo que habla nuestra salvación. Tú decides: ¿adoras a Dios en su santo día de reposo o adoras a la bestia y a su imagen, ¿sí? Que es el falso día de reposo, que es el domingo, como hemos visto? Tú decides. Por eso, elige a Cristo, que Él te invita con tierna voz
y compasiva que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo que nosotros, y yo en particular, los invito a que para más información nos busques en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿sí? Y nos puedan dejar allí sus comentarios, algunas dudas que ustedes tengan, lo puedan dejar colgar ahí y puedan suscribirse a nuestro canal de Como Todo Biblia, Atalayas de Sion. Y les pedimos que dejen sus comentarios y puedan suscribirse para que puedan seguir viendo temas importantes como estos sobre el sábado y sobre los que vamos a seguir tratando posteriormente. Que Dios les bendiga.